Hoy tenemos un tema muy interesante que es la competitividad. Cuéntanos entonces, ¿por qué la sociedad se ha vuelto tan competitiva? Sí, en primer lugar, tenemos que entender, por ejemplo, Esteban, ¿qué es la competitividad? ¿No es cierto? Es un concepto más bien relativo, donde se compara el rendimiento de una persona en relación a otras personas, por ejemplo, en cuanto a su calidad de trabajo, en cuanto a sus técnicas, en cuanto a su innovación, o de una empresa con otra empresa. Entonces, esta competitividad en los últimos años se ha acelerado muchísimo y en realidad, en vez de preguntarnos por qué, también nos tenemos que preguntar para qué. ¿Qué es lo que buscamos cuando empezamos a competir con otra persona? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y yo creo que acá se muestra un gran déficit, ¿no? Porque buscamos reconocimiento, buscamos atención, buscamos sobresalir, recibir esa atención que quizás no hemos tenido o no tenemos en nuestro entorno íntimo. Estamos colocando las capacidades nuestras en el afuera, en vez de colocarlas y mirarlas hacia adentro. Entonces, es como que la competitividad nos hace a veces perder los objetivos que nosotros tenemos en nuestra vida. Los objetivos que yo tengo sobre mí misma, sobre mi propia vida. Y algo que es notorio para ver la competitividad que produce muchas alteraciones de la salud, también la falta de esta competitividad o la falta de esta escala de méritos también produce efectos en la salud de la persona. O sea, ni la competitividad extrema ni el hastío extremo. Creo que la humanidad por fin en este tercer milenio tiene que empezar a equilibrarse, a equilibrar sus emociones para equilibrar sus acciones. Y bueno, y cuéntanos cómo nos afecta esta alta competitividad en nuestra salud humana y qué impactos tienen en nuestra vida espiritual como individuos altamente competitivos. Para eso voy a tomar dos ejemplos. Un ejemplo de alta competitividad como lo es el examen para el ingreso a las universidades coreanas, donde es un examen muy, muy exigente, tan exigente que los jóvenes se preparan desde el jardín, desde los 3, 4 años, para poder hacer este examen y para poder pasarlo. Y se le ha dado a este examen una connotación de éxito o fracaso en nuestra vida. Se le ha dado un examen de riqueza, una connotación de riqueza, de pobreza, y esto, poniendo en el examen todas estas cualidades que quizás no lo tiene, porque es simplemente un test de aptitudes para ver cómo vienen desde la primaria y desde la secundaria. Entonces esto ha demostrado que este examen fue puesto en Corea en el año 1990 y ahora ha demostrado en el 2022 que Corea tiene la tasa más alta de suicidios en jóvenes, porque este examen genera ansiedad, genera depresión, genera frustración. Y esto lleva a que muchas personas se sientan que al no pasar este examen han fracasado, ya no tenga sentido sus vidas. Por otro lado, vamos a ver otro ejemplo, que son algunos países de Latinoamérica, en específico en mi país, que es Argentina, donde se ha sacado la meritocracia, se ha sacado, todos los niños pasan de grado, cumplan o no los objetivos. Esta falta de evaluación ha llevado a que la educación caiga en sus niveles, pero no solo eso, sino que emocional y psicológicamente, tanto los niños como los de secundaria, han perdido la calidad del esfuerzo. Entonces, han perdido la meta, también tienen hastío, y desde que esto se implementó en Argentina, que empezó a implementarse en el año 2007, 3 años después, en el año 2010, se ha duplicado
la tasa de drogadicción y de consumo de drogas y de cocaína en mi país. Y esto pienso yo que es una consecuencia, porque se debe al hastío, a que todo me da lo mismo, a que todo es igual, estudio o no estudio, me levanto temprano, me levanto tarde, es el mismo resultado. Entonces, estas dos aristas de la balanza, la alta competitividad y la sacada de la competitividad, son ambas negativas y producen el mismo efecto. Ansiedad, depresión, trastornos de pánico. Según el sistema nervioso que se estimule, si se estimula el sistema nervioso simpático, vamos a tener a veces sacudidas, sensación de ahogo, sensación de atragantarse en la persona, palpitaciones. Yo recibo muchos jóvenes con palpitaciones en el consultorio, porque ante un examen se ponen nerviosos. O también vamos a tener, por ejemplo, náuseas, vómitos, sudoración profusa, sudoración de las manos. Y esto es ¿por qué? Porque acordémonos del libro Nuestro Hogar, donde André Luis, cuando llega a la colonia Nuestro Hogar, es evaluado por el médico espiritual Enrique de Luna, el médico espiritual, y Enrique de Luna le dice: el organismo espiritual presenta una historia completa de todas nuestras acciones de este mundo. Perispíritu, ¿no? Exactamente, nuestro perispíritu queda todo absolutamente grabado. Entonces, es en nuestro perispíritu en donde nosotros, esa ausencia de autodominio personal, esa falta de consideración cuando intercambiamos, en el intercambio con los demás, eso es lo que nos está llevando a querer sobresalir, saltar, detallar, o al hastío de que nada me importa. Bueno, ¿y cómo pueden entonces los padres o educadores enseñar a esa juventud, ya que tocas ese tema de la juventud, cómo pueden los padres enseñarles un comportamiento más cooperativo en vez de altamente competitivo? Acá también voy a volver a citar a André Luis en el libro Nuestro Hogar, porque es un libro que me encanta, que lo recomiendo, porque nos enseña a vivir en la tierra, porque André Luis nos dice en el capítulo 1, nos dice: ¿cuántos de ustedes podrían evitar el camino de la amargura preparando los campos interiores del corazón? Y ahí está la respuesta, Esteban, para esta pregunta. Es necesario cumplir nuestro rol de padres, preparando los caminos del corazón de este niño. Porque hoy, ¿qué pasa con los papás? Los papás, al estar metidos en la competitividad, muchos tienen a veces varios trabajos, a veces quieren sobresalir en el trabajo, un ascenso, etcétera, etcétera, llegan a casa cansados y con altos niveles de tensión, y se encuentran un niño que no es autónomo, que no sabe hacer las cosas solas, o un niño emperador que quiere que le hagan todo, o un niño que está permanentemente en YouTube o en el celular, que está atontado con YouTube y con el celular. Y no, yo creo que para evitar y formar una sociedad menos competitiva, tenemos que empezar en el hogar, educando, haciéndonos cargo primero de nuestro rol de padres. Si somos papás o mamás, los 2 primeros años, o a lo mejor los 3, son fundamentales para ese niño. Si nosotros educamos en el amor, si nosotros educamos en el cooperativismo en la casa, si nosotros le enseñamos a ese niño a hacer las tareas, tender su cama, lavar los platos, limpiar conmigo la cocina, aunque tenga 1 año, 2 años, 3 años, si nosotros logramos que ese niño colabore en las tareas del hogar y colabore con nosotros, pero siempre desde el amor, yo creo que ese niño va a salir preparado para, como recibió el suficiente amor, recibió la suficiente atención, no necesita sobresalir sobre los otros, aplastando a los otros, porque va a tener una conciencia de lo que es, de lo que vale, de lo que sabe, de lo que no sabe. Entonces, es fundamental la tarea de la familia en este tema.
como en todo, en muchos de los temas. Pero en este tema, educando desde el amor, porque el amor necesita un tiempo real, no necesita un tiempo de WhatsApp, no necesita un tiempo de YouTube, sino un tiempo de darle de comer, de preparar la comida, de armar la mochila juntos y hacernos responsables de nuestras cosas. Entonces creo que lo que nos ha llevado a la competitividad es justamente la falta de amor y el exceso de egoísmo. Bueno, en la publicidad, en la TV, en el cine, hay un gran culto de la competitividad, lo vemos por todas partes. Las mujeres y los hombres bellos son símbolos de estatus, los ricos son vistos como grandes ganadores, mientras que los pobres son fracasados. En el deporte solo hay un lugar para campeones y medallistas de oro. Acordándonos del bicampeón mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que dijo una frase muy interesante que dice: el segundo lugar es el primero entre los perdedores. Con tanta propaganda que está a todo nuestro alrededor, ¿será posible revertir este escenario y construir una sociedad cooperativa? Porque la respuesta llegó hace 2000 años con el mayor sociólogo que hemos tenido en la Tierra, que es el Maestro Jesús y su Evangelio, ¿no? Y no se puede olvidar aquella recomendación de Jesús que dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Empezando desde cultivar ese autoamor nosotros mismos desde la infancia y porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, este campeón Nelson Piquet dice esto porque realmente no tiene, podemos ver qué es lo que tiene en su corazón. No hay amor. Claro, no hay amor en su corazón. Entonces, yo creo que si nosotros hacemos la tarea bien hecha desde amarnos a nosotros mismos, cultivar nuestro autoamor y, en segundo lugar, ayudar, amar al prójimo, hacerle al prójimo lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros mismos en cada situación de nuestra vida, es allí donde la competitividad se va a eliminar. Y fíjate que está cambiando esto un poco. Yo hace poco hablaba con un colega psiquiatra que él rindió unos exámenes para poder trabajar en Canadá. Rindió todo bien, pero le faltaba un ítem que era el voluntariado. Es ir a trabajar de voluntario sin recibir nada a cambio. Él nunca había trabajado de voluntariado, distinto a nosotros que con nuestra doctrina espírita sabemos que es estudio y práctica, entonces siempre es como que estamos haciendo algún voluntariado en algún lado y en algún momento, pero él en su formación nunca había trabajado con un voluntariado y le encantó. ¿Y qué hacía? Él, psiquiatra, con posgrado, con maestría, con título, embolsaba alimentos para poder entregar a la gente necesitada. Esa era su tarea, embolsar los alimentos. Iba con una alegría y le pareció una medida tan buena porque lo puso en contacto con las personas más necesitadas y en contacto con otras personas, lo cual le permitió integrarse mejor a esa sociedad donde él iba a ir a trabajar. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo me parece que es la receta que nosotros tenemos para eliminar la competitividad en nuestra sociedad y empezar a hacer una sociedad mejor, una sociedad más justa. Y la frase, lo que los demás piensen de mí o lo que los demás piensen de nosotros, contribuye a esa competitividad. Sí, y hace muchos años yo hice un curso en la ciudad de Argentina, de La Rioja, con dos médicos psiquiatras, pero estudiosos de la doctrina espírita, que son los doctores Sáez. Y en ese curso nos entrenaron para tener una opinión. Yo creo que es importante que cada uno se entrene a tener la opinión de uno mismo. ¿Qué opino yo sobre mí mismo, en primer lugar? Y en este curso, primero nos hacían hacer la opinión de nosotros mismos
nos ponían nos iban pasando por distintas personas y esas personas nos iban diciendo cosas negativas. Cuando recibías algo negativo, le debías contestar gracias, te agradezco, pero esa es tu opinión. Yo tengo mi opinión de mí misma. Entonces damos la vuelta en el mismo eje. Si yo logro el autoamor, logro grandes cosas. ¿Qué dice la doctrina de para dónde vamos cuál es nuestro futuro en lo que significa la competitividad o para dónde vamos con la competitividad? La doctrina espírita, nos acordemos que el libro de los espíritus, en el capítulo 100 del libro de los espíritus, nos habla de las escalas espíritas, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver que tenemos espíritus imperfectos, que van a ir distintas escalas de espíritus imperfectos que van a progresar a espíritus buenos y luego van a progresar a espíritus puros. La competitividad bien encarada debe ir a competir con nosotros mismos, ser hoy nosotros mejores de lo que fuimos ayer, en la siguiente vida mejores de lo que fuimos en esta vida. Por eso digo, es poner la competitividad mal encarada, es poner en el afuera esta competitividad, ser yo mejor que Juan o que Pedro. No, no es así. La verdadera competitividad, la competitividad que nosotros tenemos que alcanzar es de adquirir las virtudes que aún nos faltan y eliminar aquellas cosas, aquellos defectos que aún tenemos. Una reforma íntima, porque como nos dice, de nuevo voy a citar a André Luis, cuando él nos dice, todos nosotros recogemos en nuestro camino los frutos del mal que nosotros mismos hemos sembrado y las bendiciones del bien que hemos sembrado. Y termina diciendo André Luis, bienaventurados aquellos deudores que estén en condiciones de pagar. Y esto nos hace a nosotros responsables de nuestra propia reforma íntima, de nuestro propio mejoramiento y de la competitividad con nosotros mismos para poder evolucionar. Qué programa tan maravilloso, de verdad. Mil gracias, doctora Sara, por estar con nosotros y nos ayudaste mucho a aclarar lo que es en realidad la competencia tóxica en ese sentido que nos hace mal y la competencia personal con nosotros mismos que nos sube y nos acerca más al amor verdadero, ¿no? Mil gracias por estar aquí, de verdad. Para todos, gracias por estar aquí. Les deseo mucha paz como siempre. Hasta el próximo episodio.